¿Qué harías si de repente, al abrir la puerta de tu establo, encontrases a dos niñas dormidas entre la paja, y una de ellas llevara en el cuello el nombre de alguien a quien juraste no volver a mencionar jamás? Eso fue exactamente lo que le pasó a Lucas Montenegro la tarde en que su vida cambió para siempre. Era un hombre sin rutina emocional. Su reloj funcionaba con las agujas del poder, no del afecto. Cada decisión suya movía dinero, compraba silencio o evitaba miradas incómodas. Dueño de tierras, bodegas y de un apellido que aún pesaba en los juzgados, Lucas no caminaba, calculaba. No amaba, controlaba. Y sin embargo, esa tarde, por razones que ni él supo explicar, sus pasos lo llevaron hasta el establo que llevaba años cerrado. Un presentimiento. Un impulso. O simplemente el destino, cansado de esperar. Al abrir la puerta, la luz de un sol moribundo iluminó un rincón con una escena que rompía toda lógica. Dos niñas, pequeñas, rubias, dormidas como ángeles rotos, abrazadas la una a la otra sobre un colchón de heno sucio. No había mantas, solo una sábana raída cubriéndolas hasta la cintura y un cuaderno ajado apretado contra el pecho de una de ellas. La otra, más delgada, tenía un medallón colgado al cuello. Plateado, viejo, pero con un brillo que a Lucas le heló el alma. Quiso salir corriendo, pero no lo hizo. Algo dentro de él, algo que había enterrado hacía décadas, lo obligó a acercarse. Dio 3 pasos lentos. Escuchó su respiración entrecortada. Se inclinó. Vio sus mejillas con restos de barro, sus dedos llenos de rasguños y sus zapatos rotos que ya no servían para caminar. Ningún adulto a la vista. Ninguna mochila. Ninguna pista. Solo ellas dos, y ese medallón que parecía gritarle al alma. No llamó a la policía. No pidió ayuda. En su lugar, las cargó en brazos, una en cada lado como si fueran parte de él desde siempre, y las llevó dentro de su enorme casona de piedra. Doña Carmen, la mujer que había trabajado toda su vida con él, no hizo preguntas. Solo preparó una habitación, agua caliente, ropa limpia y comida. Esa noche, Lucas no durmió. Se quedó en el pasillo, sentado, mirando la puerta entreabierta de aquella habitación donde dos pequeñas que no conocía dormían, como si ya pertenecieran allí. Al amanecer, cuando por fin abrieron los ojos, no lloraron. Lo miraron. Lo reconocieron sin haberlo visto antes. Una dijo, «Me llamo Emma». La otra, con una voz más grave, dijo, «Y yo Sofía». No hubo miedo en sus miradas. Solo una extraña sensación de haber llegado al final de un viaje demasiado largo. Lo que contaron después parecía un cuento de terror contado con voz dulce. Venían de un centro donde los niños no reían. Donde la comida era escasa y los castigos eran rutina. Habían escapado una noche, sin más guía que el instinto y el dibujo de una casa que Sofía había pintado en su cuaderno, convencida de que esa casa existía y que dentro vivía alguien que las esperaba. Caminaron durante días, durmieron bajo puentes, robaron pan duro de los contenedores y cuando ya no podían más, vieron el tejado del establo al atardecer. Lucas no sabía si creer todo aquello. Pero algo le resultaba imposible de ignorar, el medallón. Porque dentro, grabado con una caligrafía que él conocía muy bien, estaba el nombre de su hermana, Ana Montenegro. Ana, desaparecida hacía más de 8 años. La última vez que la vio fue en una discusión violenta que terminó con la promesa de no volverse a hablar nunca más. Él se quedó con la empresa, ella con nada. Su orgullo la hizo huir. Su silencio la borró del mapa. Y ahora, ese apellido grabado en el pecho de una niña le devolvía todo el pasado que había intentado enterrar. No les dijo nada. Contrató a un investigador privado. Ordenó un análisis de ADN. Pidió silencio a doña Carmen. Mientras tanto, las niñas se quedaban en su casa. Emma corría por los pasillos con la energía de quien descubre el mundo por primera vez. Sofía, en cambio, se pasaba las tardes en el salón, dibujando. Siempre dibujando. Una mujer rubia que no tenía rostro, una ventana con barrotes, una iglesia pequeña, y siempre, siempre, la misma casa. Su casa. Lucas intentó mantenerse al margen. Fingía que todo estaba bajo control. Pero algo dentro de él empezaba a resquebrajarse. Por las noches, se encontraba parado frente a la puerta de la habitación de las niñas, escuchando su respiración. Por las mañanas, inventaba excusas para sentarse con ellas a desayunar. Comenzó a responder preguntas, a contar historias, a reír, como si aún supiera cómo hacerlo. Y un día, sin darse cuenta, empezó a llamarlas mis pequeñas. Cuando recibió la llamada del investigador, supo que ya era tarde para cambiar de idea. El análisis era concluyente.
Las niñas eran hijas de Ana. Sus sobrinas. Su sangre. Su familia. Sintió vértigo. Miedo. Culpa. ¿Cómo era posible que su hermana hubiese muerto sin que él lo supiera? ¿Cómo habían acabado las niñas en ese centro de horrores? ¿Dónde estaba el acta de nacimiento, el aviso, el luto, el entierro? Solo había una respuesta. Nadie buscó porque nadie sabía que Ana había dado a luz. Nadie, excepto quizá, el padre de las niñas. Un fantasma en esa historia que aún no tenía nombre ni rostro. Lucas entró en la habitación con el corazón en un puño. Las niñas estaban en el suelo, jugando a ordenar piezas de un rompecabezas. Al verlo, se pusieron de pie. —¿Estás triste, tío? —preguntó Emma. Desde el primer día le habían dicho así, como si lo supieran antes que él mismo. Lucas se arrodilló. Las abrazó. Lloró. No dijo nada. No hizo falta. Las niñas sabían, de alguna forma, que ya no estaban solas. Desde ese día, la casa se transformó. Las luces ya no se apagaban a las 7. Las cortinas se abrían al amanecer. Las paredes comenzaron a llenarse de dibujos. El silencio dio paso a los cuentos antes de dormir. Y Lucas. Lucas ya no era un empresario. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo que no sabía nombrar. Pero mientras todo parecía mejorar, una sombra se acercaba. Un sobreanónimo llegó una semana después. Dentro, una fotografía. En ella, las niñas. Y una nota escrita a mano: «Tú no sabes lo que hiciste. Ellas no te pertenecen. Volveré por ellas». La amenaza no venía firmada. Pero el miedo sí. Sofía, al ver la foto, se quedó en silencio. Emma se abrazó a Lucas y susurró una sola frase: «Él nos encontró». Y entonces, por primera vez, Lucas entendió que no bastaba con darles un hogar. Tendría que luchar por protegerlas. Y eso apenas estaba por comenzar. La amenaza no era solo una frase escrita en papel, era una bomba sembrada en la rutina recién nacida de un hombre que por fin había empezado a sentir. Durante años, Lucas Montenegro había vivido en guerra con el mundo sin saberlo. Ahora, por primera vez, comprendía que su mayor batalla estaba por comenzar, y no se libraría con dinero ni abogados. Guardó la nota en el bolsillo y mandó instalar cámaras en cada rincón de la finca. Doblemente seguridad. Canceló reuniones. Pospuso vuelos. Se encerró. Porque lo que sintió aquella mañana no era paranoia, era instinto. Y el instinto le decía que alguien muy real, venía por Emma y Sofía. No se atrevió a contarles nada. Pero esa noche, mientras las niñas dormían, Lucas bajó al salón con el cuaderno de Sofía entre sus manos. Lo había encontrado entre las sábanas, abierto por una página dibujada con rabia. Un hombre alto, sin rostro, de pie frente a dos niñas que lloraban. Y detrás, una casa con una verja rota. Pasó las páginas hacia atrás. Otro dibujo, una mujer rubia gritando. Un niño con la cabeza agachada. Una puerta cerrada. Aquel cuaderno no era un juego. Era memoria. Era trauma. Era verdad. Despertó a doña Carmen y le pidió que cuidara a las niñas. Él saldría. Necesitaba respuestas. Volvió al centro del que ellas habían escapado, esta vez no como ciudadano, sino como alguien con poder. Sobornos. Fotografías. Registros destruidos. Alguien había querido que nadie supiera de ellas. Pero lo más perturbador fue lo que encontró entre los papeles ocultos del archivo, una hoja manchada, arrugada, que contenía el nombre del hombre que había dejado a las gemelas en ese lugar sin firma legal. Solo un nombre escrito a mano: Mauricio Dávila. Lucas sintió un escalofrío al leerlo. No solo conocía ese nombre. Lo había borrado de su vida con odio. Mauricio había sido el amante de su hermana Ana. Un hombre sin escrúpulos, traficante de tierras, estafador. Y si las niñas eran hijas de Ana, entonces también eran hijas de él. El rompecabezas se completaba como un puñetazo en el estómago. Regresó esa noche con el rostro descompuesto. Doña Carmen lo esperaba con un café que no bebió. Le contó todo. Ella no dijo una palabra. Solo cerró los ojos y murmuró: «Entonces, señor Lucas, ese hombre no viene a reclamar amor. Viene a terminar lo que empezó». Durante los días siguientes, la calma fue tensa.
Emma dejó de reír tanto. Sofía dejó de dibujar. Como si sus cuerpos presintieran la amenaza. Una noche, Lucas las encontró despiertas a las 3 de la madrugada, sentadas en la alfombra abrazadas una a la otra. —¿Él va a venir por nosotras otra vez? —preguntó Emma con los ojos abiertos como platos. Lucas se arrodilló, les acarició el pelo y les juró que nadie jamás volvería a hacerles daño. Pero su promesa se puso a prueba demasiado pronto. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Sofía desapareció. Doña Carmen entró gritando. Emma lloraba. «Se la llevaron», repetía entre sollozos. Lucas sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Buscó por todos lados. Recorrió los campos, gritó su nombre, llamó a la policía. Pero fue en vano. Una hora después, recibió un mensaje en su móvil. Una fotografía. Sofía, en el asiento trasero de un coche negro, dormida, con el medallón colgando. Y una frase: «Esta vez no puedes esconderlas». Lucas se derrumbó. Rompió muebles. Lloró. Pero luego se levantó. Era hora de hacer lo que nunca había hecho, enfrentarse a su pasado. No podía seguir escondiéndose. Cogió su coche, condujo durante horas hasta una dirección que el investigador le había dejado entre los informes, una finca abandonada en las afueras. Un lugar que alguna vez fue propiedad de Mauricio Dávila. La escena al llegar fue brutal. Una casa semiderruida, perros encadenados y una figura sentada en una mecedora oxidada en el porche. Mauricio lo reconoció sin sorpresa. Como si lo esperara. Lucas Montenegro, el tío rico que por fin se acordó de su sangre, dijo con una sonrisa podrida. «Devuélveme a Sofía», gruñó Lucas, sin rodeos. Mauricio se levantó. «¿Devuélveme? ¿Acaso crees que son tuyas? ¿Ahora si quieres ser su familia? Yo las crié al principio. Yo cuidé de Ana cuando tú le diste la espalda. Pero cuando ella murió, nadie me ayudó. Me dejaron solo con 2 niñas que no quería. Tú tampoco apareciste. ¿Ahora te haces el héroe?» Lucas apretó los puños. «Tú las entregaste como si fueran basura». Mauricio se rió. «¿Y tú? ¿Tú qué hiciste? Te olvidaste de tu hermana. Te olvidaste de que era madre». Ese duelo no era solo por Sofía. Era por Ana. Por la culpa. Por el silencio. Por todo lo que nunca se dijo. Finalmente, Mauricio accedió. Pero puso una condición. «Te las llevas, pero olvidas mi nombre. No me denuncias. No me persigues. Porque si lo haces, tú también tienes cosas que ocultar, ¿no es así?» Lucas no preguntó qué sabía. Solo tomó a Sofía en brazos, se subió al coche y no volvió la vista atrás. Esa noche, al llegar, Emma corrió a su hermana y no la soltó en horas. Lucas las observó desde la puerta. Con miedo. Con amor. Con una certeza que no había tenido nunca antes. Las niñas eran su familia. Pero también eran su redención. Su oportunidad de romper un ciclo. De cambiar. Durante semanas, no salió. Preparó los papeles. Inició la adopción legal. Declaró públicamente el parentesco. Y por primera vez en su vida, renunció a una reunión para asistir al festival de la escuela. Las niñas, vestidas de girasoles, lo buscaban en el público. Y cuando lo encontraron, gritaron juntas: «¡Ese es nuestro papá!». Y Lucas lloró. No por tristeza, sino porque había tardado toda una vida en entender que lo más importante no estaba en sus tierras, ni en sus bodegas, ni en sus millones. Estaba allí, en esas 2 voces pequeñas, llamándolo papá frente a todos. Desde entonces, cada noche, al cerrar los ojos, Lucas recuerda una frase que Ana solía decirle cuando eran niños: «Cuando uno quiere de verdad, no se esconde. Lucha». Y ahora por fin, después de tantos años, sabía que había empezado a luchar. Por ellas. Por él. Por lo que quedaba de ella. Por la familia que el destino le quitó y que, contra todo pronóstico, la vida le devolvió.